Le daría la palabra ahora a Luis Eguiarte, que nos va a hablar de otra parte del trabajo de Lewontin, en particular sobre la genética de poblaciones antes y después de Lewontin, pues porque fue muy relevante toda su aportación en este campo. Luis Eguiarte es investigador titular C del Instituto de Ecología de la UNAM, donde trabaja desde 1992, cuando todavía era Centro de Ecología. Tiene todas las distinciones nacionales y locales de la universidad, es miembro del SNI, tiene el nivel más alto de PRIDE. Pero más allá de eso, Luis investiga mecanismos ecológicos y evolutivos que integran la diversidad y la adaptación en animales, plantas y bacterias de México, con temas de conservación de la biodiversidad, y desde hace varios años trabaja también investigando la domesticación de plantas mexicanas. Luis estudió aquí en nuestra facultad, él estudió biología aquí en la Facultad de Ciencias y el doctorado en ecología en el entonces Centro de Ecología de la UNAM. Ha hecho distintas estancias postdoctorales en Estados Unidos, en la Universidad de California, en la Universidad de Minnesota, y bueno, pues tiene una trayectoria muy amplia como investigador, también como profesor, y digamos que uno de los muchos espacios donde nos encontramos a Lewontin, pues es para todos que en algún momento tomamos clase con Luis en alguna de sus clases, ¿no? Entonces, sin más, pues le doy la palabra a Luis para que nos haga esta presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Lev, y a toda la academia por la invitación. Realmente estoy muy emocionado. Y efectivamente, les voy a platicar del otro, pues sería como el otro lado de la carrera de Lewontin, ¿no? Muy en términos de trabajo profesional, de trabajo molecular, de trabajo evolutivo. Y efectivamente pues yo tampoco fui alumno de Lewontin, yo solo lo vi una vez en un congreso de evolución, del Evolution Meeting, una plática muy general, pero también lo comencé a leer en realidad, desde antes de entrar a la facultad, por septiembre de 1978. En septiembre salió un número de la revista esta Scientific American que realmente era impresionante, era una colección de artículos sobre evolución y el último era el famoso artículo de la adaptación de Richard Lewontin. Eh, la verdad no creo haber entendido mucho del artículo cuando lo traté de leer, en parte porque mi inglés era bastante modesto, pero desde ese momento comencé a tratar de entender las ideas de genética de poblaciones que Lewontin y otras personas comenzaban a señalar en este número, ¿no? Posteriormente llevé, pues sí, la materia de evolución en la Facultad de Ciencias cuando todavía era semioptativa con Oscar Chávez, y un amigo mío me regaló la versión en español del libro de Lewontin. Si casi no lo ven, no es porque mi foto sea muy mala, sino porque realmente el libro está casi borrado de tanto usarse, ¿no? Fue mi caballito de batalla para dar los cursos y especialmente cuando comencé mi doctorado en genética de poblaciones. Y del libro de acá abajo, Rebels, Mavericks and Heretics in Biology, Lewontin puso esta microbiografía que me pareció muy interesante, ¿no? Es el profesor en investigación Alexander Agassiz de la Universidad de Harvard. Él es un genetista evolutivo, experto en experimentos y teoría, y ha trabajado y publicado en historia, filosofía y sociología de la investigación biológica. Él nunca ha sido un rebelde en su investigación, pero más bien ha continuado los problemas de investigación de la generación anterior. Básicamente se refiere a su director de tesis, el doctor Teodosio Dobzhansky, ¿no? Entonces, dentro de evolución, en particular en genética de poblaciones, el trabajo de Lewontin es muy interesante porque conjunta tanto la teoría como experimentos y además desarrolla herramientas tanto experimentales, que han sido críticas en la historia de esta disciplina, y de análisis, como les voy a platicar. Entonces, ahora sí, antes de Lewontin, la genética de poblaciones más clásica, de aquí tengo arriba a Fisher fumando, Haldane también fumando, y Sewall Wright, ahí sí muy serio, pero básicamente la teoría era un locus, un gen, con dos alelos, ¿sí? A veces platicaban de más alelos, pero pues ahorita nos queda claro que los genomas tienen miles de loci, millones de SNPs, de sitios que varían, y muchas veces están ligados.
entonces no segregan independientemente, y Lewontin fue tal vez la primera persona en visualizar claramente el problema de la complejidad genómica, ¿no? Cómo pasar de la genética de poblaciones clásica, que a veces llamamos beanbag genetics, genética de bolsa de frijoles o en la facultad de canicas, a modelos más realistas, ¿no? Y cómo evaluar los niveles reales de variación genética y entender los procesos evolutivos que mantienen y generan estos niveles de variación, y en particular su preocupación por la selección natural. Entonces hice una búsqueda rápida en The Web of Science y encontré los 7 artículos más citados de Richard Lewontin. El más citado es el de los expanders de San Marcos y la adaptación, que no voy a platicar ahorita, con Gould, pero luego vienen una serie de artículos que tienen que ver tanto con las herramientas, ya sea teóricas como el desequilibrio del ligamiento o experimentales como las isoenzimas, y otros análisis de la complejidad genética, como es este del 64, la interacción con la selección, o el que tengo acá abajo, Lewontin y Kojima. Y por acá también puse el libro de Lewontin, que tiene unas 5,000 citas en Google Scholar. Esto, en fin, estas son sus obras más citadas, más conocidas científicamente. Y efectivamente, pues sí, el genoma tiene miles de loci y no segregan independientemente. Entonces, ¿cómo analizar los datos genómicos? Actualmente nos queda muy claro que cuando hay selección se reduce la variación, pero esta reducción puede ocupar distintas secciones del genoma según cuánto ligamiento haya, ¿no? Entonces, quería describir la herramienta básica. Entonces, digo, nada más para que visualicen, los genes pueden estar en el mismo cromosoma muy cerquita, entonces estarían muy ligados o muy lejos del cromosoma, y entonces se irían perdiendo este ligamiento por la recombinación o de a tiro en genes distintos. Y lo que les decía, aquí hay un gen donde hay una selección muy intensa, y alrededor de este gen también se pierde la variación genética, ¿no? Y bueno, esta es una gráfica de laboratorio de la tesis de José Aguirre Ligori, un alumno de doctorado, y lo que muestra aquí es una medida FST. Lewontin no inventó la FST, pero sí la utilizó como la estábamos utilizando aquí, tratando de encontrar los genes que tienen frecuencias alélicas muy distintas, y estos genes son los outliers, otra vez posibles blancos de la selección. Y nada más para mostrar, a lo largo del cromosoma 22 en humanos, hay lugares que tienen desequilibrio de ligamiento, aquí medido como la D', muy alto, que además corresponden con lugares del genoma que tienen recombinación excepcionalmente baja. Entonces, bueno, es importante conocer el desequilibrio de ligamiento, por lo que les decía, si están muy ligados los genes, muchas veces quitamos algunos de los genes ligados para el análisis para no estar redundando en la información. Y si hay mucho ligamiento, va a ser fácil encontrar señales de selección, pero va a ser muy difícil saber cuáles son exactamente los SNPs, los genes que están bajo selección. Además, la D nos habla del desequilibrio de ligamiento de procesos evolutivos relevantes. Entonces, en este artículo, Lewontin y Kojima lo inician describiendo la cantidad de, ¿sí? Lewontin y Kojima, de hecho, nos dicen que ellos no inventaron la D, que el análisis viene en un artículo anterior, pero que nadie ha visto jamás. De hecho, yo no lo conocía hasta ahora que revisé el artículo con más cuidado. Y la D lo que te mide es, en vez de ver los genotipos, lo que tratamos de ver son los gametos. Entonces tenemos un gameto que llaman aquí X11, que sería el que tiene el alelo A1 en un loci y el alelo B1 en otro loci, y el X22 el que traería A2B2. Entonces la D de desequilibrio de ligamiento lo que ve son los gametos en esta que llamamos la fase de acoplamiento, y los gametos A1B2 o A2B1 que serían en la fase de repulsión. Entonces básicamente lo que tenemos es como un equivalente de Hardy-Weinberg, ¿sí? ¿Cómo serían los genotipos de estos gametos que se esperarían si los apareamientos fueran totalmente al azar y no hubiera ligamiento, que está dado por las frecuencias alélicas P1, Co1, ¿sí? Y las observadas, que están dadas por las esperadas más o menos el desequilibrio de ligamiento. El desequilibrio de ligamiento, como lo definió Lewontin y Kojima, va, si todos los individuos, todos los gametos de la población están en acoplamiento, sería 0.5 por 0.5, 0.25, menos nadie en repulsión cero. Entonces va de más 0.25
a menos 0.25 y sería 0 si no hay desequilibrio de ligamiento, ¿ok? Entonces, el desequilibrio de ligamiento en las poblaciones se va perdiendo como función de la fracción recombinante. Si están en cromosomas distintos, se pierde todo. Alrededor de 7 generaciones el desequilibrio de ligamiento, mientras que si están fuertemente ligados puede tomar mucho tiempo en perderse, ¿no? Que es lo que muestro aquí. Entonces, cuando encontramos desequilibrio de ligamiento puede deberse a distintas razones, pero la D tiene un problema que va de cosas muy raras, de 0.25 a menos 0.25, y es afectado por las frecuencias alélicas. Entonces, el mismo Lewontin, en otro artículo, el de 64, propuso la D', que está por la D entra y la D máxima, que es la que venía en la gráfica que les mostré hace rato, y tiene la ventaja que va de menos 1 a más 1, ¿no? Y otra vez es 0 si no hay desequilibrio de ligamiento. El desequilibrio de ligamiento, por ejemplo, en el libro, Lewontin dice de que si es consistente entre poblaciones, seguramente se debe a selección natural, pero también puede deberse a selección multiloci, deriva y mutación, o flujo génico. Las poblaciones que se inician por flujo génico, por hibridización, al principio tienen mucho desequilibrio de ligamiento. Y bueno, otros artículos interesantes de Lewontin es, por ejemplo, el de 64 otra vez, donde realmente lo que analiza es 5 loci que tienen ventaja heteróziga a los 5, ¿sí? Que hay alto ligamiento, y lo que encuentra es cómo se va acumulando el desequilibrio del ligamiento, ¿sí? Entre genes ligados, y el mayor desequilibrio lo predicen los intermedios, ¿no? Entonces, el modelo clásico de la ventaja del heterózigo, no sé si se acuerdan de estas gráficas, pero la idea es que cuando el heterózigo tiene la ventaja, ¿sí? Los homózigos tienen una menor adecuación y siempre se llega a un punto en equilibrio, y este es un caso clásico, la selección balanceada, que influenció mucho a Dobzhansky, pero también los trabajos del mismo Lewontin, ¿no? Entonces, en otro trabajo de Franklin y Lewontin, lo que hizo fue, es uno de los primeros trabajos que yo conozco en genética de poblaciones que se utilizó intensamente las simulaciones por computadora, y lo que hicieron fue, ahora más de 5 loci, hasta 36 o más loci en el genoma, ver qué sucedía con los cromosomas completos y qué asociaciones se formaban. Y lo que encontraron fue algo interesantísimo que ellos llamaron, aquí lo tengo, la cristalización, que es que se iban formando 2 cromosomas que eran complementarios y heterózigos para todos o la mayoría de los loci, y eran los que iban siendo cada vez más abundantes en las poblaciones, ¿no? Bueno, este modelo ha sido criticado también porque se necesita ciertos patrones de selección y mucho ligamiento para que suceda, y necesita un poco de desequilibrio de ligamiento original, tal vez debido a deriva génica, esto para iniciarlo, pero son ideas interesantes para entender, pues como decía el título del artículo, cómo evolucionan los genomas completos, ¿no? Ahora, otro artículo también muy importante es Lewontin y Krakauer, donde proponen utilizar la FST y ver si la FST es distinta para algunos genes en particulares. Posiblemente estos genes particulares sean los blancos de la selección, que es una de las pruebas más usadas ahorita para genómica, para tratar de ver pues los sitios, los genes donde hay selección. Esto, por ejemplo, lo utilizamos mi alumno Jonás Aguirre y el grupo de trabajo en el teocintle. Trabajamos 33,000 SNPs, y estos son los SNPs que tenían una mayor diferenciación, y luego pues los analizamos para tratar de ver exactamente cuáles eran los blancos de esta selección, ¿no? En otro artículo también clásico del 78, lo que quiso ver era extender el modelo de un locus con 2 alelos a más alelos y ver cuáles eran las condiciones que podía darse este polimorfismo estable, y encontraron que básicamente el requerimiento es que los heterózigos en general funcionaran mejor que los homózigos, aunque encontraron más complicaciones, por ejemplo, algunos casos donde alguno de los heterózigos podía funcionar peor que alguno de los homózigos, ¿no? Y ahora, la contribución más importante para los genetistas de poblaciones usualmente consideramos que fue el uso de los métodos moleculares, en particular lo que llamamos las isoenzimas o alosimas, y para eso Lewontin retoma las ideas de Dobzhansky. Aquí está Dobzhansky y aquí está Lewontin, y Dobzhansky propuso que había 2 modelos de la estructura genética de las poblaciones. El clásico, aquí está Müller
viendo unas drosofilas, donde se suponía que las poblaciones eran prácticamente libres de variación genética. A veces surgía un mutante que casi siempre iba a ser eliminado por selección natural, pero purificadora, mientras que la visión de Dobzhansky, la versión balanceada o balanceadora, lo que se creía es que si comparamos los dos cromosomas de un individuo, en casi todos iba a ser heterózigo, y que esta variación genética tan grande iba a ser mantenida por selección natural, y es lo que trata de demostrar y analizar Lewontin en sus artículos con Huby, ¿sí? Aquí marqué a el doctor Kimura, que tiene otra opción. Pero básicamente, entonces, en las isoenzimas separamos las proteínas por su carga, las teñimos, y lo que se encontró fueron niveles realmente muy altos de variación genética que describió Huby, Lewontin y Lewontin y Huby. Por ejemplo, esta es una imagen de una esterasa, y los que tengan más ojo podrán ver individuos por aquí, por ejemplo, heterócigos, homócigos, que se prestaba perfecto al análisis con todas las herramientas clásicas de la genética de poblaciones, y describieron mucha variación genética, aunque rápidamente al año siguiente Kimura propone formalmente el modelo neutro de la evolución, que Lewontin llama el modelo neoclásico, y dice, según Lewontin, que lo único que están haciendo es sustituir un modelo por otro, y en el modelo de Kimura la variación genética no se debe a selección natural, sino que es el resultado de la interacción entre la deriva génica y la mutación, ¿sí? Y de las evidencias que usaba Kimura directamente, bueno, eran las altas tasas de sustitución, que está Zucker-Handel con Linus Pauling, y el artículo directamente de Lewontin y Huby del 66, ¿no? Bueno, pero realmente la revolución científica que representa poder analizar todos los organismos que se nos ocurrieran con las isoenzimas conduce a la pregunta, bueno, ¿cuánta variación existe a nivel DNA? Y un alumno de Lewontin, Marty Craigman, fue el primero en analizar solo 11 secuencias distintas del alcohol deshidrogenasa, pero esto mostraron el camino de toda la genética de poblaciones molecular y la genómica de poblaciones actual, y fue por influencia obviamente de Lewontin, y esto es de veras en una época heroica antes de que hubiera PCRs y los modernos métodos de secuenciación. Y este es otro análisis donde muestra alrededor del sitio que es mantenido por selección balanceadora en las drosofilas que se acumula mucha variación genética, siguiendo las ideas pues del mismo Dobzhansky y Lewontin. Ahora, para los genetistas de poblaciones, tal vez la obra más importante de Lewontin es este libro, Las bases genéticas del cambio evolutivo. El mismo libro que les enseñé todo intemperizado, que usé tanto en la Facultad de Ciencias y en el doctorado. Esta es la portada original. Es el número 25 de la serie de Columbia. Es muy interesante, está dedicado a Dobzhansky. El epígrafe es súper interesante. Básicamente dice que se encuentra en una selva oscura porque había perdido el camino recto. Esto aparentemente lo que quiere decir es que, pues sí, había descubierto algo, pero la interpretación es muy complicada. Y el objetivo de todo el libro era evaluar los datos de variación genética a la luz de la teoría y las herramientas de análisis. Entonces, regresando a la serie es muy interesante. Están todos estos libros. El primero de la nueva temporada, digamos, es el de Dobzhansky, y luego vienen todos los libros fundamentales de la síntesis moderna, y el último que yo conozco que salió es el de Lewontin, ¿no? Entonces, el libro lo que nos platica es lo que llama la estructura de la genética evolutiva, y la pregunta fundamental para él es, pues la pregunta que también es para muchos de nosotros, ¿qué tanto del cambio evolutivo es por selección? Entonces, contrasta a Ernst Mayr con Müller, menciona a Kimura y Ota, y dice que para que funcione, lo que necesitamos es una suficiencia dinámica, que la teoría incluya todos los parámetros relevantes, que los límites de tolerancia sean adecuados, ¿sí? Que podamos predecir el orden de magnitud muy preciso según sea el caso, y que tengamos herramientas que nos den la información, ¿no? Entonces define la genética de población en esta figura que me gusta mucho, donde dice que hay un espacio genotípico, donde están las secuencias, y un espacio fenotípico. Entonces, de los genes obtenemos el fenotipo, y sobre el fenotipo operarían las otras fuerzas evolutivas, en particular la selección natural,
cambian ligeramente las frecuencias alélicas y a su vez se regresan entonces al genotipo, y distintas reglas dentro de los genes pueden hacer que cambien también las frecuencias de los genes y otra vez regresamos al fenotipo, ¿no? Y bueno, pues luego menciona pues lo de la genética de poblaciones y que debe haber un juego suficiente de variables basados en la distribución de las frecuencias genotípicas que nos describan el proceso evolutivo. Y por lo tanto concluye hay que medir la variación genética. Y el siguiente capítulo, famosamente titulado La lucha por medir la variación, pues viene esta famosísima frase: lo que podemos medir es por definición no interesante y lo que nos interesa es por definición no medible. En realidad, yo creo que ya superamos esta paradoja. Yo creo que podemos ya medir las cosas interesantes, todos los genomas y todas las secuencias, y esto también lo podemos analizar con métodos mucho más poderosos que los que tenía Lewontin, ¿no? Entonces revisa los datos antes de las isoenzimas, ¿sí? Por ejemplo, ve las evidencias de selección natural. Si hay respuesta a la selección natural, quiere decir que hay bases genéticas. Luego revisa la teoría de las isoenzimas, revisa todos los datos que existía en isoenzimas, que ya se habían acumulado un montón de datos, no solo para drosofilas, sino para animales, incluyendo el humano y algunos en plantas. Y luego, pues trata la especiación con los datos primeros que había de isoenzimas, y luego revisa la teoría. Aquí viene la famosísima metáfora de la máquina sin material que trabajar, ¿no? Dice que la genética de poblaciones era una maquinaria compleja y exquisita que no tenía prácticamente material crudo, o sea, datos de genética de poblaciones útiles, ¿sí? Pero que los genetistas de poblaciones lo habían seguido sofisticando. De repente la situación cambió, comenzamos a tener muchos datos, pero aunque la máquina hacía un ruido espantoso, los resultados eran mínimos. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que había que ajustar la teoría, y revisa pues las teorías clásicas, lo que llama la teoría neoclásica, las evidencias de heterosis. Por aquí viene esta figura donde muestra todos los valores de variación que había y el rango chiquitito del tamaño efectivo multiplicado por la tasa de mutación que lo generaría, que si las tasas de mutación son más o menos constantes, querría decir que todos los tamaños efectivos son casi los mismos, ¿no? Revisa un montón de otros datos que pudieran ayudar a resolver el problema y concluye que la teoría no es empíricamente suficiente. Eso quiere decir que la selección es muy difícil de medir cuando hay diferencias pequeñas, pero que con mucho tiempo van a dar cambios importantes, ¿sí? Que la teoría como está es una teoría en equilibrio, y se pierde la historia, aunque ya ha habido avances para utilizar la historia, y que no es dinámicamente suficiente. Básicamente lo que hace es criticar los modelos de un locus dos alelos, y dice, y eso lo conduce a la última parte del libro, que es tratar de entender el genoma completo, ¿sí? Que es un repaso de todos los artículos que les estuve enviando, y concluye de que tenemos estadísticos resumen, básicamente la D y otros, que nos van a poder decir cómo se comportan los genomas. Entonces, ya nada más para concluir rápidamente, antes de Lewontin había pocos datos y en general eran pocos útiles. Después comenzamos a tener muchos datos, las isoenzimas, alosimas, pero además nos mostró el camino que teníamos que seguir con otros marcadores. Las herramientas, desarrolló la D, la FCT, y los conceptos nos ayudó a tratar de pensar en la complejidad del genoma, visualizar los retos de los programas clásico, balanceado y no clásico, y dio las bases para la moderna genética de poblaciones, genómica de poblaciones y evolución molecular. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Lewontin por sus ideas, y a Lev y a los organizadores por la invitación. Gracias. Le voy a dejar que ya hasta me pasé. No, muchas gracias, Luis, por esta panorámica amplia sobre todas las aportaciones de Lewontin en el campo de la genética de poblaciones, y siempre con esta capacidad que tuvo él de vincularlo a los aspectos más amplios de la teoría evolutiva, ¿no?